Y Padre, nosotros este día, Señor, podemos decir con toda seguridad y con toda confianza de que no hay nada, Padre Celestial, mejor que estar en tu presencia. No hay nada, Padre mío. No hay placer que pueda sustituir, mi Dios, el gozo de nuestra salvación. Padre, no hay economía, no hay posición monetaria, no hay posición económica, no hay nada en este mundo, Padre Celestial, que de verdad, Señor, pueda llenar, mi Dios, nuestro corazón como lo llenas tú y darnos, mi Dios, esa paz, ese gozo y esa bendición de saber que tú, Señor, lo eres todo para nosotros. Por ello es que esta noche, Señor, hemos venido acá a tu casa porque queremos encontrarnos contigo. Por ello es que te pedimos que nos hables, nos ministres y, oh Padre Santo, esta noche seas tú, mi Dios, exaltado y glorificado en el medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, me les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Vamos a nuestro estudio esta noche. Vamos a estar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15, y vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 38. De los versículos 1 al 38. Así es de que si están ahí, denme un fuerte amén. Y entonces damos inicio a nuestro estudio este día. El tema de hoy, hermanos, es una monarquía sin Dios. Es el tema que vamos a estar tocando este día. No hace mucho tiempo el Señor me dio la bendición y la oportunidad de visitar el estado de Kentucky. No sé si ustedes habrán oído hablar acerca del estado de Kentucky. Un estado hermosísimo. Verde por donde quiera, o sea, comienzas en una punta, terminas en la otra y todo es árboles, árboles, árboles y todo está verde, ¿no? Y llueve cantidad. Bueno, pues en el estado de Kentucky está una réplica del arca de Noé, en el estado de Kentucky. El Señor nos dio la bendición a mí y a mi esposa de visitar esa arca y, hermanos, es una oportunidad de ir para que tus ojos sean abiertos a lo que la vida fue antes del diluvio, antes de que el Señor enviase juicio sobre la tierra. Podemos mirar desde el comienzo de todas las cosas. Vamos a mirar el comienzo de la creación del mundo. Después de la creación del mundo puedes observar cómo Dios pone a Adán en la tierra, viene Eva, vienen los hijos, viene Caín, viene Abel, vienen los demás hijos. Y así sucesivamente vas mirando la genealogía de todos estos individuos que fueron en el principio de todas las cosas. Pero a la vez que estás mirando cómo todo esto se va desarrollando, te vas dando cuenta que a medida que todas estas cosas se van desarrollando, se va desarrollando la maldad en el hombre. Se va desarrollando la maldad, se va desarrollando la traición, todas las cosas que literalmente destruyen la sociedad, destruyen al mundo en general. Y es algo increíble, ¿por qué? Porque miras todas las cosas como se van dando hasta el momento en el cual Dios habla directamente a Noé y le dice a Noé: hey Noé, constrúyete una arca porque dentro de no mucho tiempo voy a destruir todo ser creado sobre la tierra. Y solamente tú y tu familia y una pareja de todos los animales creados van a entrar en esa arca. Y cuando miras el suceso, o sea, miras los hechos, todo como va ocurriendo, y ves en el libro de Génesis, lees en las Sagradas Escrituras cómo todo esto se desarrolló, dices tú: wow, qué glorioso y maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice esta canción que acabamos de leer, no hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer sin Él. La ausencia de Dios, hermano, la ausencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a la maldad, nos lleva a la perversidad, nos lleva a destruirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque no hay ese orden que nos mantiene a nosotros, en unidad. No hay el amor.
el amor. Por ello es que a través del libro de Primera y Segunda de Reyes, a medida que hemos ido estudiando cada capítulo, cada versículo, hemos podido mirar cómo desde el comienzo del primer rey, que fue Saúl, al segundo rey, que fue David, al tercer rey, que fue Salomón, y después al cuarto rey, que fue Roboam, y cómo a Roboam se le divide el reino, ¿no? Y comienza a reinar Roboam en el reino del sur y se establece lo que conocemos ahora como el reino del norte, que viene a reinar Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Y a través de todas estas, a través de este periodo de reyes en el reino del norte, podemos mirar que la ausencia de Dios inmediatamente comenzó a hacerse visible, tangible. La gente comenzó a hacer lo que bien les parecía, adorar a quien ellos querían y hacer, hermanos, lo que ellos deseaban. Y se comenzó a pervertir el reino de tal manera que Dios tuvo que amonestarlos varias veces y darles una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta oportunidad de corregir su manera de ser, su manera de vivir, para alinear sus vidas con la de Dios. Y es lo que hemos estado aprendiendo. Por ello, el día de hoy vamos a batir el récord, pongámoslo de esa manera. Porque hoy día vamos a estudiar acerca de varios reyes que literalmente conocían la verdad, pero optaron por seguir la mentira, seguir lo que su corazón les dictaba a ellos hacer y desviar al pueblo de Dios hacia la perdición. Por ello, hermanos, este día, en este capítulo que vamos a estudiar acerca de una monarquía sin Dios. Una monarquía sin Dios. La semana pasada estuvimos en el capítulo 14, tocando el tema, un ejemplo de obediencia y desobediencia, parte 2. Comenzamos con el capítulo 14 creyendo yo que lo iba a terminar y el Señor me puso los frenos y me dijo, no, tranquilo. Esta no es una autopista de carreras. Aquí no venimos a solamente leer y cubrir capítulos. Aquí venimos a estudiar y a desglosar la palabra de Dios y a digerirla para que pueda nuestro espíritu alimentarse y salir fortalecido e ir y poder conquistar al mundo para Cristo, ¿no? Y eso es exactamente lo que el Señor me puso en mi corazón, no apurarla, y tuve que partir el capítulo 14 en 2 estudios. Pero el último estudio que dimos, hermanos, estuvimos hablando acerca del rey Amasías, rey de Judá. Como el rey Amasías, nos dice la Escritura, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando tú lees en la palabra de Dios y encuentras esta frase, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que ese rey se dedicó al estudio de la palabra de Dios. No solamente se dedicó al estudio de la palabra de Dios, sino que se dedicó a enseñar a su pueblo, a enseñar a su reino la verdad y el temor de Dios, los estatutos, los mandamientos y los decretos del Señor. Ese era su corazón, enseñar al pueblo las verdades, la palabra de Dios. Ahora, hizo lo bueno, nos dice en el versículo 3 del capítulo 14, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. O sea, podemos ver en quién, podemos ver en el rey Amasías un ejemplo de obediencia. Un ejemplo de obediencia. La Escritura nos dice una y otra vez que Dios no se complace en sacrificios. Dios se complace en la obediencia. Porque si yo vengo al Señor y le traigo a Él un sacrificio, le ofrezco lo que me dice en su palabra que debo de ofrecerle a Él, un cordero o un macho cabrío o un becerro o lo que sea que el Señor me pida a mí que le ofrezca.
Vengo yo y le ofrezco al Señor el sacrificio que me requiere en su palabra que le ofrezca, pero al darme yo la vuelta voy y vivo como pagano. Entonces, ¿de qué me sirve mi sacrificio si lo que Dios me enseña a mí no lo pongo en práctica en mi vida? Y eso es lo que Dios quiere en ti, quiere de ti, quiere de mí. Dios quiere que seamos, hermanos, obedientes. ¿Por qué? Porque Él nos da mandamientos, nos da estatutos, nos da decretos, nos enseña la verdad conforme a su criterio, no conforme al nuestro, conforme a lo que Él encuentra recto para nosotros los seres humanos. Por ello es que entendemos claramente que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y en él encontramos un ejemplo de obediencia. Pero en ese mismo rey, ya después de ser establecido, encontramos también en él un ejemplo de insensatez. Un ejemplo de insensatez. ¿Por qué? Porque podemos entender, hermanos, que Amasías, después de que se estableció y conquistó los reyes de Moab y los venció, lo que él sintió en su corazón fue orgullo. Dijo, hey, Dios está conmigo y Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Pero una cosa que Dios, hermanos, siempre te va a poner es el amar al prójimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor de Dios es lo que nos distingue a nosotros de la demás creación. Y esa es una de las cosas que Dios había puesto en quien había puesto en el corazón de Amasías. Pero Amasías se enalteció y al enaltecerse se convirtió en una persona insensata. ¿Por qué? Porque provocó una pelea, la cual lo llevó a la ruina del reino del sur. Provocó una pelea que lo llevó ¿a qué? Lo llevó a la destrucción total del reino del sur. Por ello es que debemos de entender que, debemos de entender, hermanos, debemos de entender que cuando Dios nos bendice, no debemos nosotros enorgullecernos, enaltecernos y creernos que somos especiales, que somos únicos. Porque Dios bendice a todos y cada uno de sus hijos. Y todos y cada uno de sus hijos en agradecimiento a la bendición es servir a Dios y amar a nuestro prójimo. Por ello entendemos que cuando el rey Amasías hizo este acto de insensatez, nos dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 14, que Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. En otras palabras, le dijo, ven, pelea conmigo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros buscamos pleito? Muchas veces digamos, soy fuerte, soy más poderoso que la otra persona y quizá pueda vencerle y ser exitoso. Pero muchas veces Dios puede dotar a aquella persona que parecía débil con poderes especiales y derrotarme a mí. ¿Por qué? Porque yo me levanté en un espíritu de orgullo. Y eso fue lo que me llevó a mí, ¿a dónde? A la ruina. Y eso fue lo que llevó a la ruina, ¿a quién? Al rey Amasías. Lo llevó a la ruina. ¿Por qué? Hermanos, porque vino entonces Joás, rey de Israel, lo conquistó, no solamente lo conquistó, sino que destruyó Jerusalén, saqueó el templo, saqueó el palacio, se llevó todo el oro, se llevó toda la plata y se llevó prisionero al rey Amasías y se llevó a muchos rehenes, o sea, a los de la casa real, prisioneros a Samaria. Se los llevó a Samaria. Pero junto con ese acto de desobediencia, o sea, con ese acto de insensatez, también encontramos un acto de desobediencia. Encontramos un acto de desobediencia. ¿Con quién? ¿En la vida de quién? En la vida del rey Jeroboam, segundo rey del norte.
rey del reino del norte, que es rey de Israel. Por ello, entendimos que en este acto de obediencia y desobediencia, Dios nos enseñó a nosotros, hermanos, nos enseñó a nosotros la importancia de ¿qué? La importancia de depender de Dios, no depender de lo que tenemos o poseemos, o de nuestras habilidades, o de la manera en la cual tú y yo podemos desarrollarnos. Quizás tú seas una persona hábil, que seas una persona inteligente, seas una persona superdotada. Y quizá algunos de nosotros seamos todo lo contrario. Y por ser tú una persona superdotada, nos mires a nosotros de una manera inferior. Ahora, ese acto de mirarnos a nosotros de una forma inferior, ya automáticamente te estás tú enalteciendo algo que Dios y algo en lo que Dios no se agrada. Por ello, el día de hoy, hermanos, vamos a un tema especial. El tema de hoy, una monarquía sin Dios. Una monarquía sin Dios. Cuando Dios habló al pueblo de Israel, mientras ellos venían de Egipto rumbo hacia la tierra prometida, habló a Moisés esas palabras. Le dijo: Moisés, yo conozco el principio y yo conozco el fin. Yo sé lo que hay en el corazón del hombre del momento que nace, y yo sé lo que hay en el corazón, lo que va a hacer hasta el momento que parte de esta tierra. Lo que eso indica es que Dios sabía que iba a llegar el día, iba a llegar la hora en el cual Israel iba a pedir rey para Israel. Y Dios estableció las reglas para el rey. Dios estableció las reglas para los reyes. Y al establecer las reglas para los reyes, las escribió en tinta y papel y las dejó grabadas en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. ¿Por qué? Porque Dios quería que el rey fuese un hombre que guiaba al pueblo a Dios, no un hombre que alejaba al pueblo de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero dice: él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, escucha bien este versículo, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, el rey tenía la responsabilidad. El rey tenía la responsabilidad de agarrar la palabra de Dios, hacer una copia, o sea, copiar del original lo que estaba escrito en la ley, con su propia mano, su propia pluma. Todo tenía que ser de él. Él tenía que leer, copiar, y después de leerlo y copiarlo, tenía que leerlo
todos los días. Todos los días. Al leerlo todos los días, lo que eso hacía en la vida del rey era que le daba la mente y el corazón de Dios. Le daba perspectiva divina, le ayudaba a pensar a la manera de Dios, no le ayudaba a pensar a la manera del hombre, porque ahora al leer él los mandamientos, los estatutos, los decretos establecidos por Dios para el rey, ahora iba a reinar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de ningún hombre. Y cuando se reina conforme a la voluntad de Dios, hermanos, hay paz, abundancia de gozo en el medio del pueblo. Porque hay armonía. Porque hay esa paz que el Señor nos dice que ha de venir a nosotros, como Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Te das cuenta? O sea, la paz de Dios es cuando reina en el corazón del hombre, hermanos. Hay armonía, hay bendición, hay prosperidad, hay cosas que nunca en tu vida jamás te habías imaginado. Así es de que esas son las reglas establecidas para los reyes. Ahora vamos nosotros a entrar en el capítulo 15. Y por ello es que traje yo esta porción de la escritura para que ustedes puedan comparar si los reyes de los cuales este día nosotros vamos a aprender, estaban ellos haciendo la voluntad de Dios. Estaban siguiendo lo establecido en la palabra de Dios para ellos como reyes. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. El primer punto, la ruina de un corazón enaltecido. Hablando nosotros acerca de una monarquía de Dios, de una monarquía sin Dios, el primer punto de esta noche es la ruina de un corazón enaltecido. Vamos a mirar de los versículos 1 al 7. En el versículo 1 nos dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. En los lugares altos. Aquí somos en el capítulo 14, hasta el final del capítulo 14 fuimos introducidos a Azarías, también conocido como Uzías. Y en el capítulo 14 nos habló acerca de que cuando Amasías, padre de Azarías, fue capturado, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de Judá, el reino del sur, escogieron específicamente a quién, a Azarías como rey, mientras aún su padre vivía y su padre estaba prisionero en Samaria. Así es de que de Azarías vamos a mirar su nombre también como Uzías en el capítulo 15, versículo 13. De igual forma se menciona en el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Isaías. Y fue, hermanos, un gran rey. Fue un gran rey. Y por ello es que fue caracterizado como un rey que reinó por un lapso de 52 años. 52 años. Azarías llegó al trono en una época sumamente difícil. ¿Por qué fue difícil para él? Porque podemos entender que cuando Azarías fue establecido como rey sobre el reino del sur, o sea, sobre Judá, fue establecido como rey en una ciudad sin muros. ¿Por qué? Porque su enemigo, el reino del norte, habían destruido el muro, habían saqueado el templo, habían saqueado el palacio y se habían llevado todos los tesoros que habían, ¿dónde? Que habían en Judá. O sea, le dieron un reino en bancarrota, totalmente. Un reino en bancarrota.
Por ello es que cuando Azarías toma el reino y al tomar el reino, no solamente tomó el reino en tiempos muy difíciles, sino que podemos ver que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Como yo te he dicho muchas veces, a mí me gusta traer las enseñanzas, la escritura a la realidad, a los días en los cuales nosotros estamos viviendo. En los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles en esta tierra, en estos momentos. Si tú te das cuenta, hay caos en todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay caos. Y a razón de todo ello, a razón de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. En estos momentos, muchas personas están temerosas ¿de qué? Están temerosas y que llegue un momento en el cual nuestra economía aquí en los Estados Unidos colapse completamente. Y al nuestra economía colapsar completamente, entonces lo que va a pasar es que muchas personas, por el hecho de que no tienen trabajo, van a perder sus casas. Y al perder sus casas van a perder su estadía económica y entonces vamos a entrar en un estado de depresión increíble dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Y desafortunadamente, hermanos, las cosas no pintan muy bien en el futuro para nosotros, ni para ninguna nación. ¿Por qué razón? Por el hecho de que entendemos, hermanos, que todo en la palabra de Dios se tiene que cumplir conforme a lo escrito, conforme a lo establecido por el Señor. Y todo lo que estás mirando, todo lo que estás viviendo, el día de hoy ya ha sido profetizado, predicho. ¿Dónde? Lo encontramos, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 24. Lo encontramos, hermanos, en el libro de Ezequiel. Lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el libro de Joel. O sea, todos estos eventos, todo lo que tú estás viviendo en el día de hoy, en este momento, está escrito. Lo único que muchas veces nos dejamos llevar por la situación o por lo que está pasando a nuestro alrededor, que no tenemos ojos para mirar la palabra de Dios porque están velados por el hecho de que no estamos en la palabra de Dios. Pero todo esto, hermanos, está pasando. Lo mismo que pasó acá con el rey Azarías, lo que pasó con el rey Azarías, y como él tomó el reino, en las condiciones en las cuales el pueblo estaba, podemos decir que estamos nosotros en estos días. Estamos nosotros en estos días. Estamos expuestos a qué? Estamos expuestos a muchas cosas que nos puedan ocurrir de diferentes formas, de diferentes índoles y de diferentes maneras. Pero entendamos algo. Podemos ver que Azarías, aunque tomó el rey en un tiempo caótico, aunque tomó el reino de una forma que estaba totalmente destruido, él no tenía sus ojos puestos en qué tan grueso era el muro, qué tan alto era o qué tan fuerte estaba. Él no tenía sus ojos en cuánto dinero tenemos en el templo, cuánto dinero tenemos en el palacio. Él tenía sus ojos en Dios. Porque él buscó hacer lo recto delante de Dios. Él fue al libro de Deuteronomio. Él se hizo una copia de la ley de Dios. Y al hacerse una copia de la ley de Dios, leyó la ley de Dios, estableció los mandamientos, estatutos y decretos al pueblo. Y enseñó al pueblo a temer a Dios e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Por eso, ante la adversidad, ante lo que tenemos delante de nosotros, quitemos los ojos de las noticias, iglesia. Quitemos los ojos del periódico, quitemos los ojos de la internet. Pongámoslos en la palabra de Dios. No temamos, no tengamos miedo de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no es en este mundo, no es de este mundo, es de arriba.
Nuestra salvación, hermanos, no viene de ningún presidente, no viene de ningún ejército. Nuestra salvación viene de Jehová de los ejércitos. Por ello es que no podemos, hermanos, nosotros dejarnos llevar. ¿Por qué? Dejarnos llevar por las circunstancias que estamos viviendo. Mientras tengamos los ojos puestos en la Escritura, estamos bien. Vamos a estar bien. Por ello es que en Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos dice muchas cosas acerca de Azarías o de el reinado de Uzías. Nos dice la Escritura en el capítulo 26, versículo 3, que inició su reinado cuando solo tenía 16 años. Nos dice en el capítulo 26, versículo 5, que reinó durante el ministerio, o sea, mientras profetizó el profeta Zacarías. Pero también nos dice el capítulo 26, versículos del 6 al 8, que derrotó a los filisteos y tomó de sus ciudades y también mantuvo a los amonitas bajo tributo. O sea, todas estas cosas, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Los ojos de Azarías no estaban puestos, hermanos, en las circunstancias. Los ojos de Azarías estaban puestos en el autor y consumador de su fe. Estaban puestos en Dios. Estaban puestos en el Señor. Una de las cosas que me gusta a mí mucho leer es los reportes de Amir Tsarfati. No sé si ustedes lo habrán oído mencionar. Amir Tsarfati continuamente es un maestro profético, o sea, interpreta las profecías. Y también tiene ahora en estos momentos de guerra en Israel, está continuamente haciéndonos saber la situación que está pasando en Israel. Ahora, no nos está haciendo saber la situación que está pasando en Israel para que nosotros nos alertemos o nos asombremos o nos asustemos. No, hermanos, es para que veamos que lo que Dios dice en su palabra, todo lo que está escrito se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y abramos los ojos y entendamos que nuestra esperanza viene de Jehová. Continuando en el versículo 5 de Segunda de Reyes, mas Jehová hirió al rey con lepra. O sea, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no? Y ahora dice, mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada. Y Joatam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y le sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joatam su hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hirió a un rey que nos dice la Escritura hizo lo recto ante los ojos de Jehová? ¿Qué pasó? Bueno, cuando la Escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, no te da luz, pues entonces vamos a dejar que Escritura interprete Escritura, ¿no? Vamos a ir al libro de Crónicas. ¿Qué les parece? En Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos da, hermanos, una serie de hechos. ¿Por qué es que Dios hirió con lepra a este rey que fue un gran rey, un gran hombre de Dios? ¿Por qué lo hirió? Vamos a entenderlo ahora. Y la Escritura misma nos lo va a enseñar a nosotros. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, la palabra de Dios dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años. Uzías, Azarías, no te olvides, Uzías, Azarías es el mismo. El cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí viene lo bueno en el versículo 5.
Aquí está la respuesta, hermanos, en el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios, dice, en los días de Zacarías, entendiendo en visión de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Fíjate lo que dice. Y persistió. ¿En qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías, en los días del sacerdote, del profeta Zacarías. Persistió, insistió, lo buscó, aprendió, se instruyó, se dedicó a aprender de Dios. Se dedicó a aprender de Dios. Y nos dice el versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortaleció. Amasías edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Cefela como en Las Vegas, no aquí en Las Vegas, y viñas de labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masaías, gobernador, y de Amanías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí les va. Aquí va. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Oíste eso? Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Joatam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. En el libro de Reyes, la Escritura nos habla acerca de un gran hombre de Dios, uno que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Pero de una forma brusca nos da un cambio, porque en el versículo 5, después de hablarnos de ser un hombre que hizo todo lo recto ante los ojos de Dios, en el versículo 5 nos dice que Jehová lo hirió al rey con lepra.
Pero esto sucedió, ¿por qué razón, hermanos? Porque se enalteció para su ruina. Se enalteció para su ruina. Nuevamente entró un espíritu de orgullo, el cual lo llevó a la perdición. Lo llevó a la perdición. En la Escritura siempre se categoriza la lepra como el pecado. Como el pecado. ¿Por qué? Porque así como la lepra es un enemigo que va matando al ser humano de una forma lenta y torturosa, así es el pecado. El pecado, de igual manera, una vez que entra el pecado en el corazón del hombre, lo va matando poquito a poquito. Lo va destruyendo de una forma externa hasta que finalmente llega a lo interno y lo destruye completamente. Completamente. Ese rey se enalteció. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura exactamente en 2 de Crónicas capítulo 26 versículo 15 que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes y para arrojar saetas y grandes piedras. Y lo interesante que dice es que su fama se extendió lejos. O sea, todos llegaron a conocer y a saber de quién, a saber de Usías o Azarías, rey de Judá, por ser un hombre que fue, como nos dice la Escritura, maravillosamente ayudado. Fue ayudado de una manera maravillosa. ¿Por quiénes? ¿Por sus soldados? ¿Por sus gobernadores? ¿Por los ingenieros? ¿Por quién fue ayudado el Señor? ¿Quién fue el que hizo de este hombre un gran hombre? ¿Quién fue el que prosperó a este hombre para que llegase a ser uno de los hombres más conocidos de aquellos entonces? Fue Dios. Fue Dios el que hizo la obra. Fue Dios el que se glorificó en este hombre. Fue Dios el que le dio a él, el lugar que tenía. Y todo esto vino a razón de ¿qué? Vino a razón de su entrega total al estudio de la palabra de Dios. Tanto fue su conocimiento de él, que él llegó a pensar dentro de sí mismo, que por él ser tan cercano a Dios, por él tener una relación pero tan cercana con Dios, él podía darse la libertad de ir y ofrecerle incienso a Dios, cuando Dios le había dicho que no lo hiciese. Porque Dios estableció una orden, y un orden para que hubiese orden en la casa de Dios. Puso a los sacerdotes a cargo ¿de qué? De los sacrificios. Puso a los levitas, a unos a traer leña, a otros a traer agua, a otros a cuidar las puertas, a otros eran músicos. O sea, cada uno de ellos tenía un papel. Y cada uno desarrollaba lo establecido por Dios en sus vidas. Por ello es que Usías o Azarías, su trabajo era reinar al pueblo en el temor de Dios. Ese era su trabajo. Por ello es que podemos ver que cuando se hace la obra de Dios se tiene que seguir un orden para que no haya desorden. Tiene que seguirse exactamente como Dios a sí mismo lo ha establecido. De otra manera, hermanos, podemos mirar que muchas veces podemos dejarnos llevar. ¿Por qué? Podemos dejarnos llevar o enaltecernos y entonces desviarnos de la verdad. Algo que Dios no desea para ninguno de sus hijos que Él ha bendecido en este mundo. Así es de que a razón de su desobediencia le vino lepra. Y como le vino lepra, entonces terminó como separado del pueblo de Dios.
separado del pueblo de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, muchas veces eso es lo que pasa. Cuando el pecado entra en el corazón del hombre, lo primero que siente en su corazón es apartarse. Porque ahora quizá digamos no se siente digno de ser parte de lo que Dios está haciendo. O quizá le sea más conveniente o más fácil hacer las cosas fuera donde nadie los conozca. Y por ello es que podemos entender que la lepra, un símbolo del pecado, fue lo que causó que el rey Uzías fuese separado de su gente, separado de su pueblo, separado de su reino. Y muchas veces el pecado nos separa del reino de Dios. Y cuando dejamos que el pecado nos separe de nosotros del reino de Dios, hermanos, entonces estamos nosotros siendo consumidos por la lepra o por el pecado. Algo que Dios no desea ni quiere para ninguno de nosotros. Por ello en Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos dice: si confesares con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, nos dice la Escritura, serás salvos. Serás salvo. O sea, la clave, hermanos, está en el arrepentimiento, en el confesar nuestro pecado. Ahí es donde está la clave para nosotros. La clave para el rey Uzías, no hay duda, hermanos, no hay duda de que este hombre se arrepintió, pero para entonces, para él era demasiado tarde, porque él había sido ahora herido con lepra. Y el ser herido con lepra quiere decir que ahora esa enfermedad le iba a consumir completamente. O sea, le iba a comer toda su piel, le iba a comer toda su carne, le iba a comer todos sus nervios, lo iba a consumir en vida. Una muerte lenta, lenta y dolorosa, sumamente dolorosa. ¿A razón de qué? A razón de dejarse llevar por el orgullo. Dejarse llevar por el orgullo. Y aún en la condición en la cual él se encontraba, su hijo Joatam tomó el reino, pero él siguió siendo rey. Siguió siendo rey. No podía ir al pueblo, no podía estar en el medio del pueblo, pero aún en esas condiciones Dios en su misericordia le permitió vivir una larga vida. Tenía 16 años, reinó 52 años, quiere decir que murió a la edad de 68 años. A la edad de 68 años murió el rey Uzías. Y en el capítulo 6 del libro de Isaías miramos que nos dice la escritura que cuando el rey Uzías, hermano, murió, todo el pueblo lo lamentó. Todo el pueblo lo lamentó. Porque fue un gran rey, un gran hombre de Dios que se dejó llevar por el orgullo, pero finalmente se arrepintió y Dios le mantuvo su estatus como un gran rey, un gran hombre de Dios. Hay esperanza para nosotros. La cura o la clave está en el arrepentimiento. Y es ahí donde podemos entonces entender que cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Dios, Dios nos reinstituye. Segundo punto, hermanos, de esta noche, lo vamos a mirar de los versículos 8 al 31, y es la inestable monarquía de Israel. La inestable monarquía de Israel. Cuando hablamos de inestabilidad, ¿ok? Hablamos de que hay traición, hay chisme, hay comentarios, hay orgullo, hay todas estas cosas que mezcladas vienen a ser una gran arma de destrucción, una bomba nuclear, una bomba nuclear. El día de hoy comentaba con una persona respecto al estilo de vida de otro creyente. Y cuando
esta persona comentaba acerca del estilo de vida de aquel creyente, yo me quedé callado, yo no dije nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy ahí para juzgar cómo tú vives o cómo tú dejas de vivir. Porque tú tienes un juez y tu juez es Dios. Dios es con quien tú tienes que comparecer y a quien tú tienes que darle cuentas. Si yo escucho un chisme o un comentario o alguien alguien que me comente algo acerca de un hermano aquí en la iglesia, lo escucho, pero mismo como entra, por aquí sale. Y no le doy lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú y yo estemos continuamente chismeando los unos de los otros acerca de los demás. Es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que, escuchaste a fulanito, sutanito, dice que es hermano en Cristo y mira la manera en la cual está viviendo, mira la forma en la cual se viste, mira la manera en la cual, de la cual habla. Y ahí comienza, ¿qué? Comienza el comentario, el chisme, la contrariedad y todas esas cosas, hermanos, que son una arma destructora. Cuando tú escuches algo así, no hagas caso. Ignora esa situación y si esta persona insiste, dile, ellos van a comparecer con Dios y a Dios le tienen que dar cuenta. A mí lo único que sé es que le amo en Cristo, es mi hermano y como es mi hermano, yo voy a orar por él, voy a velar por él y voy a seguir intercediendo por él o por ella, quien sea. ¿Te das cuenta? Porque el punto que estamos a punto de embarcar, lo que es la inestable monarquía de Israel, es exactamente lo que vamos a mirar en estos reyes. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice en el versículo 8, en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabez, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Y fue así. Cuando nos dice la escritura que reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, nos dice que a este hombre le fue quitada la vida por traición. Por traición. Fue asesinado. 2 cosas que podemos ver acá. Número 1, podemos ver que la escritura misma nos dice a nosotros que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor. Contrario a lo que hizo Uzías o Azarías, donde se dedicó a buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios, enseñar al pueblo y guiar al pueblo con la palabra de Dios, este hombre se dedicó a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseñaba. Dios les dijo a ellos: no te harás imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. Y este hombre se postraba ante las imágenes hechas por los reyes anteriores a él. Hablamos de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el primer rey del reino del norte. Jeroboam, hijo de Nabat, rey de Israel, primer rey del norte, reino del norte. Cuando este hombre se miró amenazado por el pueblo, de que el pueblo se iba a ir a la ciudad de Jerusalén a adorar en el templo de Dios, este hombre fue y se hizo 2 becerros de oro. Y al hacerse 2 becerros de oro, los puso en la ciudad de Dan. Y al ponerlos en la ciudad de Dan, este hombre le dice a Israel: Israel, he ahí tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, les dijo a ellos: inclínense
ante estos becerros de oro y adórenlos, porque este es el Dios que te sacó a ti de la tierra de Egipto. Y eso es lo que estaba haciendo Zacarías, hijo de Jeroboam. ¿Estaba haciendo qué? Estaba incitando al pueblo a inclinarse ante estos dioses, y no solamente ante ellos, sino ante los dioses de las demás naciones. O sea, contrario completamente a lo que Dios estableció como verdad. Y por ello es que en la palabra de Dios acerca de Zacarías se nos dice a nosotros que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando se hace lo malo ante los ojos de Dios, hermanos, no se puede esperar la bendición de Dios, no se puede esperar la protección de Dios, no se puede esperar ser prosperados por Dios, porque estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Es ahí, hermanos, donde podemos ver, entender y discernir el hecho de que buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios, para nosotros es todo. Lo es todo, no hay nada fuera de ello. No hay nada fuera de ello. Si Dios te priva a ti, vaya, de ser parte de un evento donde tú dices, oh, qué divertido, ¿no? Beber, perder el conocimiento, a tener relaciones sexuales con diferentes personas y toda esta cosa. Si Dios te priva de hacer todo eso, es porque te está protegiendo, te está guardando, te está cuidando. Y hacer todas esas otras cosas literalmente significan estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y expuestos a qué? Expuestos a una enfermedad que nos quite la vida. Así es que puedes entender claramente que Zacarías no solamente hizo lo malo ante los ojos de Dios, sino que podemos ver que lo asesinaron. Lo asesinaron. ¿Por qué? Porque solamente tuvo el privilegio de reinar simples 6 meses. 6 meses. Pero lo que más nos debe de impactar a nosotros, hermanos, es el versículo 12. ¿Por qué? Porque dice, y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú. Había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Y fue así. ¿Quién fue Jehú? Jehú fue el general del ejército ¿de quién? Del rey Acab. Del rey Acab. Y cuando el rey Acab literalmente hizo lo malo ante los ojos de Dios y mandó a quitarle la vida a un hombre porque quería su propiedad, Dios le dijo a él, de la misma manera que tú quitaste la vida a este hombre, así mismo vas a morir. Y Dios ungió a Jehú, general del ejército de Acab. Lo ungió con el fin y el propósito de ¿qué? De venir y destruir a la descendencia de Acab. Pero Dios le dijo a Jehú, hey Jehú, tú búscame con todo tu corazón, búscame con toda tu alma, búscame con toda tu mente y te voy a prosperar. Pero Jehú no hizo eso, sino que Jehú hizo su propia voluntad. Y Dios le habló a Jehú y Jehú le dijo, Jehú, solamente vas a reinar, tu descendencia solamente va a reinar por 4 generaciones. Y acá se cumple lo que Dios le dijo a este hombre que había de ocurrir. Por ello, hermanos, entendamos una cosa. Si la palabra de Dios te dice a ti, no robaréis, no robemos. Si la palabra de Dios te dice a ti, no mintáis, no mintamos. Si la palabra de Dios te dice a ti, no codicies, no codicies. ¿Por qué razón? Porque el hacerlo nos pone a nosotros fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Si la palabra de Dios te dice no adulteres, no adulteres, porque el hecho de hacerlo te pone fuera de la voluntad de Dios. Te expones ¿a qué? Te expones al castigo de Dios, a la ira de Dios sobre tu vida. ¿Por qué, hermanos? Dirás tú, bueno, va a bajar Dios y me va a hacer descender fuego del cielo y me va a destruir. No, Dios no va a hacer nada de eso.
¿Sabes qué es lo que va a pasar? Dios va a permitir que pagues las consecuencias de tu pecado. Y al pagar las consecuencias de tu pecado, porque Dios se ha alejado de ti, te va a venir a ti todo el peso de la ley. Y entonces vas a sentirte que Dios te ha abandonado. Pero en realidad Dios no te ha abandonado. El que abandonó a Dios fuiste tú. Y por ello es que ahora estás pagando los pecados. Estás pagando las consecuencias por los pecados que cometiste. Y eso es exactamente lo que podemos ver en la vida de estos reyes. Estos reyes podemos entender que abandonaron a Dios, abandonaron la protección de Dios y vino sobre de ellos una tempestad oscura y horrenda, dolorosa y torturosa, que al final del día terminaron, como puedes ver acá, asesinados. Así es de que ¿quién le quita la vida a Zacarías? Bueno, Selum le quita la vida a Zacarías. Y Selum, como nos dice el versículo 10, era hijo de Jabez. ¿Por qué? Porque lo hirió, dice que en presencia de su pueblo. O sea, Jehú no se escondió ni lo traicionó, sino que Jehú vino, lo confrontó y ahí mismo sacó la daga y ahí mismo se la clavó. Delante de todos. Delante de todo el pueblo. Hermanos, a mí en lo personal me rompe el corazón cuando las personas dicen, ¿y dónde estaba Dios? Cuando algo así o a una situación así sucede. Pero no es la voluntad de Dios que nadie, hermanos, perezca. La Escritura misma nos lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. ¿Pero qué es lo que nos lleva a nosotros a la ruina? Lo que nos lleva a nosotros a la ruina, hermanos, es nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia. Y si vamos nosotros a la ruina no es porque Dios nos haya permitido, Dios lo haya trazado de esa manera para nuestra vida. No, somos nosotros los que marcamos nuestro propio destino. Si sabes que entrando por esa puerta o saliendo por esa puerta, si das a la derecha hay un precipicio y si das a la izquierda hay un llano verde, está en ti escoger a cuál de los dos vas. Está en ti. Dios te va a mostrar el precipicio y te va a mostrar el llano. Tú haces la decisión. Tú haces la decisión. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no te creo. Esto es algo que parece ficticio. Déjame irme a la derecha. Y al irte a la derecha, caes en el precipicio. No puedes decir, Dios, tú tienes la culpa. No me mostraste el precipicio. Me fui allá y me perdí por culpa tuya. No, un momento. Te di discernimiento, te di ojos, te di entendimiento, te di manera de discernir. ¿Por qué ahora me culpas a mí? Y es una de las cosas que nosotros los seres humanos muchas veces culpamos a Dios por todo. ¿Por qué? Porque nuestras malas decisiones nos llevan a hacer cosas que en realidad no se alinean con el corazón de Dios, pero al final del día decimos, bueno, ¿sabes qué? Fue Dios. Fue Dios. Y eso es algo que no va. Vamos a terminar ahí, hermanos, porque ya se nos vino el tiempo arriba. Pero antes de terminar, quiero que entiendas bien lo que estamos viendo esta noche. El primer punto que miramos esta noche, hermanos, como ya te lo había dicho, es lo que miramos como un corazón, la ruina de un corazón enaltecido. Y nos habla acerca de Uzías o Azarías, que terminó su vida con la enfermedad de la lepra. No dejes que tu corazón se enaltezca. No dejes. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, cometemos muchos errores todos los días.
diario, todos los días. ¿Sabes cuál es la ventaja que tenemos nosotros acerca de los antiguos caracteres de la Biblia o personajes de la Biblia? Es que tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos a Cristo. La diferencia es que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. En aquellos entonces, antes de que Cristo viniera al mundo, ellos tenían que ser gobernados por la ley de Moisés y tenían que hacer sacrificios y traer sacrificios al templo y ofrecer un sacrificio por sus pecados. Y al ofrecer el sacrificio por sus pecados eran cubiertos. Y quedaban cubiertos por un lapso de un año, porque al siguiente año tenían que regresar y ofrecer nuevamente otro sacrificio. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, Cristo vino y con su sangre pagó por nuestros pecados y nos limpió, nos los quitó. Ya nuestro pecado no está cubierto, está quitado. La Escritura nos dice que Él agarra tu pecado, mi pecado, lo tira al fondo del mar y nunca más se acuerda de Él. Pero no quiere decir que porque el Señor me limpió de mis pecados, me quitó mis pecados, voy a dejar de ser pecador, porque no es así. Voy a seguir siendo pecador hasta el día que me muera y deje de existir en esta tierra. Ahora, el hecho de saber que cuando pequé, que cuando la regué, que cuando le fallé a Dios, me arrepienta delante de Él y le pida perdón, eso es lo que me da a mí nuevamente el gozo de volver a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la diferencia entre los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Así es de que, iglesia, la ruina de un corazón enaltecido llevó a Azarías a terminar sus años con lepra. Pero de igual forma también miramos, hermanos, miramos en el segundo punto que comenzamos a leer esta noche, la inestabilidad o la inestable monarquía de Israel. O sea, si tú eres una persona inestable, si tú eres una persona que no está cementada en la verdad, vas a experimentar en tu vida caos, pruebas, tribulaciones, tormentas, momentos oscuros en tu persona. ¿Por qué? Porque tu misma inestabilidad te lleva a esos puntos. Pon tus ojos en Jesús. La Escritura misma nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él no escatimó la cruz. No escatimó la cruz. O sea, Él, Jesús, prefirió ir a la cruz del Calvario, morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos mantener los ojos puestos en aquel que nos da vida y nos hace aptos para el reino de Dios. Amén. En gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por ese día, por ese tiempo, por esa tu palabra y porque, oh mi Dios, tú esa noche, Señor, nos has hablado, Señor. Podemos ver claramente, mi Dios, qué es, mi Dios, lo que debemos de hacer. Y tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Señor. Por ello es que a nosotros ahora conocer tu verdad, conocer tu palabra, entender el mensaje, tenemos que hacer lo que es recto delante de tus ojos. Para agradarte y agradar, mi Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, agradarte a ti, Señor. Porque Jesús nos vino a dar esa bendición de poder entrar a ti, llegar a ti, hablar contigo y podernos relacionar contigo, Padre, de una forma íntima y personal. Y por ello, Padre mío, este día, si aquí en el medio de tu pueblo, en el medio de tus hijos, hay algo, mi Dios, o alguien, mi Dios, que haya o esté en pecado, que esta noche, Señor, sea la noche en la cual, oh Padre mío, se arrepientan de su estilo de vida, su manera de vivir, y cambien, mi Dios, su rumbo y su dirección para siempre. Mi Dios, quitando los ojos de la situación en la cual están y poniendo sus ojos en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de su fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, mi Dios, murió para salvarnos
y traernos vida eterna. Así es de que, Señor, tú conoces los corazones de cada quien aquí en este lugar y sabes perfectamente, Padre Celestial, cómo estamos viviendo cada uno de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer, Padre mío, para alinearnos contigo. Aquí estamos, Padre. Glorifícate hoy y siempre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.